Hay personas que deciden dedicar su vida a resolver algunos de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Y aunque muchas veces no las vemos en los reflectores, su trabajo tiene un impacto que alcanza a todos. En este episodio de Impulso Creativo platicamos con el Dr. Eduardo Guevara Polo, doctor en Ciencias del Agua, investigador, profesor universitario y consultor internacional, quien ha enfocado su carrera en la sostenibilidad, la gestión del agua y el cambio climático. Hablamos sobre cómo nació su pasión por estos temas, qué tan preparados estamos para enfrentar los retos ambientales y por qué el verdadero cambio comienza mucho antes de las grandes decisiones. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Mau, muy contento de estar aquí contigo. Qué gusto que estés por aquí. Perdona por el espacio, la verdad es que, no sabían, pero yo grabo en otro espacio, pero ahorita improvisamos un poquito aquí en mi casa, No hay problema. pero está muy a gusto, ¿vale? Quiero empezar preguntándote una pregunta que está interesante, porque siento que en la parte profesional todo el mundo conoce quién es Lalo Guevara, ¿no? Pero más que nada interno. Si tuvieras que quitar tu profesionalismo en la parte de tu carrera, ¿quién es Lalo Guevara? Pues Eduardo Guevara es una persona en constante búsqueda del sentido de la vida, una persona en constante búsqueda de la profundidad de sus acciones, no solamente de las acciones profesionales, sino de las acciones en todo su conjunto. Un hijo de Dios, por supuesto, y una persona que desempeña también varios roles. Soy novio, soy hijo, soy hermano, todavía no soy papá, pero espero serlo pronto. Ujú. Soy profesor, soy académico, soy investigador, soy empresario, entonces me toca desempeñar varios roles, pero independientemente de cualquiera de ellos, pues el objetivo siempre es, pues, impactar, Ujú. ¿no? Y hacer una diferencia en la vida de las personas. Claro. De manera positiva, siento, ¿no? Exactamente, por supuesto. ¿Crees que naciste con la vocación de investigador o descubriste en el camino? Yo creo que nací con ella, Ujú. porque a mí siempre me causó mucha curiosidad, siempre tuve la inquietud de la parte científica. Mi aproximación, de hecho, a la carrera que yo elegí, que fue ingeniería civil, Ujú. siempre fue por el lado de la ciencia que le da el soporte a la Claro. ingeniería, no tanto de la parte práctica. Es decir, yo no tenía en mi familia, digamos, un antecedente de algún constructor o de Ujú. algún ingeniero que trabajara en la industria o algo así, sino que más bien lo que a mí me interesaba era toda la parte científica que le brinda soporte, ¿no? A la Ujú. ingeniería, toda la parte de ciencias de la tierra, la parte de las ciencias del agua, que es eventualmente a lo que me dediqué, la parte de geología y toda la física que hay detrás de la ingeniería fue lo que a mí me llevó a optar por esa profesión. Ok. Pero sí creo que nací con esa vocación. Sí, me acuerdo mucho de cuando estábamos, pues, chavitos, primaria, secundaria, Ujú, que sí, primero eras como de los primeros lugares siempre. ujú. Y te igual tenías esta costumbre o como movimiento de estar nunca quieto, o sea, buscar y buscar y buscar. Y me acuerdo igual mi mamá hablaba mucho igual de ti, la Sí, maestra Cristi, mi mamá, que ahorita a lo mejor nos ve, seguro. que sí decía que eras muy vivo, muy de por qué, por qué, por qué. Y eso está chido, y eso es lo que reflejas ahorita, ¿no? Claro, pues te agradezco mucho el comentario y por supuesto le mandamos un saludo a la maestra Cristi. Y sí, en esa época, justamente cuando me tocó ser su alumno en primero de primaria, después lo volví a hacer en quinto, pero en primero en particular, pues a mí me encantaba estar ahí en la biblioteca, en el Ujú. Morelos, y consultar las enciclopedias, consultar los libros, aprender un poco más sobre el tema de el mundo en el que vivimos y de los otros planetas que también existen, ¿no? O Ujú. sea, tenía mucho esa curiosidad y siempre, nunca me sentía satisfecho, ¿no? Con lo que sabía. Entonces Claro. tenía o buscaba naturalmente todo el tiempo estar más informado. Y de ahorita que dijiste la biblioteca, me desbloqueó un recuerdo, que era, creo que igual jugabas ajedrez, ¿no? Ujú, ujú. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Y me metiste en el ajedrez, creo que igual como de vamos, pues vamos. Sí, Efectivamente, qué cierto. bien qué bien que lo recuerdas. Cuando iba yo que como en cuarto de Ujú. primaria, Sí. había, un bibliotecario, Mauro Rodríguez, Sí. mandamos también un saludo a Mauro, y Mauro, también disfrutaba mucho el ajedrez, y había un grupo de estudiantes que estaba inquieto o Ujú. interesado por aprender a jugar ajedrez, y Mauro nos enseñó a todos los que estábamos ahí. Inclusive nos llevó a algunos torneos y Ujú. todo, para que pudiéramos competir con estudiantes de otras escuelas.
Y la verdad es que para mí era increíblemente divertido. De hecho, hasta el día de hoy, a mí me encanta el ajedrez porque me parece a mí un juego muy... Todo el mundo lo ve como increíblemente aburrido, ¿no? Porque estás ahí viendo y moviendo las piezas y tal, pero a mí me parece que el razonamiento que hay Claro, detrás del ajedrez, toda la lógica que tú tienes que armar en tu cerebro para ejecutar tu siguiente jugada, la capacidad que debes de tener para anticiparte 5 o 6 jugadas, es bastante formativa también. sí, Y bueno, tiene un impacto en la manera en que piensas, en la manera en que tomas decisiones, y pues eso a mí me parece increíblemente divertido. claro. Habiendo muchos problemas en la parte, digamos que mundial, más en la actualidad, elegiste un problema que es la parte del agua. Ujú. ¿Por qué te enfocaste en esa área? Fíjate que es una historia muy interesante. Cuando iba yo en la prepa, yo disfrutaba particularmente la clase de física y había un tema en específico que era el tema de la hidráulica. Ujú. Cuando veíamos el comportamiento de los fluidos, fluidos en reposo, fluidos en movimiento, a mí me pareció fascinante. Y eso fue un poquito lo que me llevó después, más tarde, a estudiar ingeniería civil. Ujú. Pero inclusive si me remonto un poco atrás, vuelvo a la primaria, porque todo empezó ahí. Todo este interés por el tema de los desastres que tienen un origen o que tienen como punto de partida un fenómeno natural, tormentas tropicales, Ujú. huracanes, inundaciones, etcétera, pues son fenómenos que están relacionados con el agua Claro. específicamente, ¿no? Entonces desde ahí partió mi interés, ¿no? Ujú. Ya después con el paso del tiempo, pues se fue convirtiendo en un interés más bien de tipo profesional, ¿no? Ujú. Que me llevó a escoger una carrera y después una especialidad. Pero sí, el tema del agua es un tema fascinante. Y más allá de la curiosidad, digamos, intelectual Ujú. o lo intrigante que es el fenómeno del agua, la verdad es que es un problema de mucha sensibilidad para las personas. Claro. Hay 2.000 millones de personas en el mundo Ujú. que no tienen acceso a agua potable. Eh, Nosotros aquí pues tenemos nuestro vasito de agua y somos privilegiados de poderlo tener, pero hay varias personas en varios lugares de nuestro país que no tienen acceso Ujú. al agua. Y también en el mundo hay personas que tienen que desplazarse kilómetros para poder llegar a una fuente segura de agua y poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Claro. No nada más de beber agua, sino también de necesidades de higiene, necesidades de lavar sus alimentos y otras que son fundamentales. A mí me parece muy curioso que el tema del agua es un tema bastante primitivo, Ujú. porque desde toda la vida hemos vivido con agua, pero hoy en día estamos enfrentando problemas más sofisticados como la inteligencia artificial, como los problemas geopolíticos y en fin, muchos que podríamos enlistar, pero el tema del agua no lo hemos resuelto todavía. Y Ujú. eso me parece muy desafiante. Sí, claro. Y sí, es un tema que en la actualidad, bueno, sí creo que siempre ha estado como el problema del agua, justamente. Hasta recuerdo el, a lo mejor, típico regaño de la mamá, ¿no? A niños tener becas que no tienen para tomar o para comer, ¿no? Y ese problema siempre ha estado, pero no hay una solución como tal concreta. Así es. ¿A qué crees que se deba que no hay todavía una solución para este problema? Lo que pasa es que el problema del agua no es un problema simple. Ujú. Es un problema complejo en el sentido matemático del término, y a lo que me refiero es que necesita de una solución igual de compleja que el propio problema, Ujú. ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me dicen, oye, pues si hay tantísima agua en el mar, ¿por qué no extraemos el agua del mar, la tratamos, la desalinizamos y la mandamos para todos lados y listo, se resolvió el problema del agua? No es tan simple, Ujú. no es tan simple porque obviamente el hacer eso tiene unas implicaciones ambientales, primero, Claro. de costo, de accesibilidad, que son monumentales y que no vamos a comentar, pero no es una solución sencilla. Ujú. Además, el problema del agua es un crisol, es decir, en cada región hay un problema particular. Ujú. En cada cuenca hidrológica en el mundo hay un problema específico y cada una de ellas Claro, requiere un abordaje diferente. claro. No es lo mismo resolver el problema del agua en Mérida, Yucatán, en donde tenemos acuíferos Ujú. kársticos que son muy vulnerables a la contaminación y tal, a, por ejemplo, resolver el problema del agua en el Valle de México, en donde tenemos 22 millones de habitantes, en donde tenemos una demanda bastante alta, servicios, etcétera, y que el 70% del agua viene del agua subterránea, ¿no? Ujú. No es el mismo problema y no se requieren las mismas soluciones.
o a resolver el problema aquí en la cuenca del Atoyac, en Puebla y en Tlaxcala, en donde el problema es de otro tipo, que es el problema de la contaminación, ¿no? Entonces, cada cuenca, cada comunidad, cada región, pues necesita su solución específica. Y esa solución específica es muy compleja, porque tiene componentes no solamente de tipo técnico o de ingeniería, vamos a decir así, sino que tiene que estar acompañada de un abordaje, por supuesto, económico, político, indudablemente, en algunos casos legal, financiero y muchas veces inclusive hasta cultural. Entonces, tiene varias dimensiones la solución y no es fácil construirla. Uy, sí, suena muy complicado. Realmente es un tema que sí igual he investigado un poco, no sé cómo el experto como en tu caso, pero sí siento que es un justo, ¿no? Cada comunidad tiene su porqué y cómo se va a solucionar el problema, ¿no? Y hablaste dos temas que me interesan mucho. Primero es la parte de la IA, que lo mencionaste como si fuera un problema. ¿Por qué es que es un problema? Mira, el problema no es la IA, el problema es nuestra relación con la IA. Claro. Ajá. A ver, a mí hay un cartón que se publicó en los tiempos de la electrificación, ¿sí? En donde aparecían las personas ahí en los postes de media tensión colgados porque se iban a morir y tal, ¿no? Y evidentemente eso no pasó, ¿verdad? Pero había mucho miedo alrededor del tema de la electrificación en las ciudades. Claro. Como hoy en día hay miedo alrededor del tema de la inteligencia artificial. Nada más que aquí hay un matiz muy importante. La inteligencia artificial es mucho más que una tecnología. Claro. La inteligencia artificial es un agente. Es un agente que en un momento dado está entrenado para tomar ciertas decisiones. Y el problema no es que eso exista, sino cómo precisamente regulamos, cómo conducimos a estos modelos para que tomen decisiones que sean alineadas a los valores humanos que nosotros tenemos. Ese creo que es el reto más grande. Más que un problema, es un reto a resolver, ¿no? Y bueno, se han escrito mares de tinta. El Papa apenas publicó la encíclica de Magnificat Humanitas, que precisamente habla sobre ese punto. Sí. Y hay bastantes posturas en los distintos gobiernos del mundo sobre qué hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que está pendiente, porque al final de cuentas, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la electricidad, tú puedes construir o puedes electrificar una ciudad completa y permitir que eso haga que las personas tengan acceso a iluminación, a conservar sus alimentos en el refrigerador, a darse calor si es que tienen frío o a darse frío si es que tienen calor, ¿cierto? A tener acceso a entretenimiento, tener acceso a la educación, tener acceso a la conectividad, ¿no? Eso lo permites con la electricidad. Claro. Pero también puedes construir la silla eléctrica, ¿cierto? O sea, también puedes construir armas, también puedes hacer otro tipo de cosas. Y aquí el reto, insisto, con la inteligencia artificial es cómo la orientamos para que tomemos decisiones que estén alineadas con valores humanos. Sí. Ese es un reto. Y el otro reto es, y no aplica únicamente para la inteligencia artificial, sino para varias tecnologías, cómo nos vamos a asegurar de que los recursos naturales que se utilizan para que estas tecnologías funcionen estén disponibles todo el tiempo. Hay una preocupación bastante amplia por el consumo de agua de los centros de datos que procesan justamente y almacenan todos los datos para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial y para poderse ejecutar. No es que yo esté, por supuesto, opuesto a que se construyan los centros de datos, pero sí hay que tener cuidado con el tema de disponibilidad de agua en las cuencas en donde se van a construir este y otro tipo de industrias. Sí, es un tema que actualmente está mucho en boga porque hay como una sección dividida, ¿no? La gente que está súper, hiper, mega en contra de la IA y hay gente que está muy a favor, pero no la ocupa de una forma correcta. O sea, por ejemplo, me pasó ayer en el trabajo, ¿no? La chica de RH me dijo, tuve 2 entrevistas con 2 jóvenes y vienen bien secos, o sea, realmente vienen de que no saben qué hacer con su vida, no saben a qué continuar, no saben a qué vienen a trabajar, o sea, realmente no, y eso es lo daña justamente con la IA, ¿no? Porque hay jóvenes que ocupan todo para la IA, tanto redes sociales como la parte tecnológica, como la parte de conectividad, ¿no? Si tienes una pregunta, a ChatGPT le preguntas. Si tienes algo, ChatGPT. O sea, en todo ya está ChatGPT. Y ya no te hace pensar, ya no te hace razonar, ya no te hace que seas una persona funcional, ni humana principalmente, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas de eso al respecto? Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero mira,
Me gustaría empezar diciendo que creo que el problema con estos jóvenes con los que ejemplificabas es todavía más profundo. Sí. ¿No? Porque tú dijiste, no saben a qué vienen a trabajar, ¿no? Y evidentemente, obviamente, la mayoría de las personas, si no es que todos, por supuesto, pues trabajamos porque tenemos una necesidad, Claro. ¿cierto? Pero desde mi punto de vista, el trabajo no es un aspecto únicamente de supervivencia o de sostenimiento. Es un aspecto existencial también. O sea, desde mi punto de vista, insisto, también le da sentido Claro. un poco a lo que haces, ¿no? Vas a pasar el 34% de tu vida trabajando porque trabajas 8 horas al día. Algunos trabajamos más, ¿no? Pero bueno, en promedio 34% del día, pues yo creo que lo mínimo que podríamos hacer es que ese trabajo que hagamos tenga un sentido. Claro. ¿Sí? Y sobre todo desde mi punto de vista que tenga el sentido del servicio a las personas, ¿no? No importa en dónde te toque estar, o sea, te puede tocar, como en mi caso, ¿no? En un salón o impartiendo capacitación en la empresa o brindando algún servicio de consultoría. Bueno, es un sentido de servicio. Claro. Si te toca trabajar en un restaurante, también es un sentido de servicio. No importa si eres el manager o el administrador del restaurante o eres el mesero o eres el intendente. El sentido del servicio es el mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema mucho más de fondo. Pero también es verdad lo que dices en el sentido de que, y hay varios estudios que ya se publicaron al respecto de cómo nos están, cuando no utilizamos correctamente la inteligencia artificial, nos están entorpeciendo cognitivamente. Claro. Porque lo que tú dices, ¿no? Ya no hay un razonamiento inmediato cuando nos formulan una pregunta, sino hay un deseo justamente de tener la respuesta inmediata y la correcta, y entonces preguntarle a cualquier modelo de lenguaje extendido, Claro. ChatGPT, ¿no? Entonces, es verdad eso. Pero hacia el futuro, quienes se van a distinguir o quienes van a destacar por utilizar mejor estas tecnologías, pues van a ser precisamente los que eviten entorpecerse cognitivamente y más bien que puedan potenciar sus habilidades cognitivas con el soporte de la inteligencia artificial. Ahí es donde está la diferencia. Sí, súper de acuerdo contigo. Y el segundo tema que me gustó que hablaste, bueno, que me gusta como para seguir la plática, es la parte de la política. No meternos como en la parte de dónde vamos, Ajá. pero sí justamente en la solución, que es por qué es tanto política como también general la solución. ¿Por qué mencionas esa parte? Mira, en el tema del agua yo decía que el tema es político porque el agua es un recurso común. Ajá. En economía tenemos 4 categorías de recursos, ¿no? Los recursos privados, los recursos comunes, los recursos públicos y los recursos de club, se les llama, ¿no? Los recursos comunes tienen la característica de que es muy difícil que algún actor, en este caso el gobierno, pues no permita que las personas utilicen el recurso, Claro. ¿sí? Físicamente hablando. A mí nada me impide que ahorita en tu jardín hagamos un pozo y empecemos a extraer agua, ¿no? ¿Qué es lo único que me lo impide legal y moralmente? Pues obviamente la ley, la regulación, ¿cierto? Pero físicamente la posibilidad está allí, ¿sale? Esa es una característica que tiene el agua. Y la otra característica es que es excluyente en el consumo. Es decir, aquella jarra de agua estaba llena cuando la serviste, pero ahora ya nos repartimos el agua, ¿cierto? Y obviamente el agua que me toca a mí no te puede tocar a ti, y la que te tocó a ti no me puede tocar a mí. Y eso es verdad para jarras de agua, para acuíferos, para lagos, para presas, para cualquier tipo de cuerpo de agua. Entonces, esa característica que tiene el agua de que es rival en el consumo, se le llama, o excluyente en el consumo, y que además es difícil que tú restringas que alguien tenga acceso a ella, hace que se requieran mecanismos de gobernabilidad del recurso. Claro. ¿Cierto? El primer mecanismo de gobernabilidad, ¿cuál fue? Pues la violencia, por supuesto. Si tú tienes esa agua y yo no tengo nada de agua, pues yo te golpeo y te quito el agua. Como en Rango. Como en Rango, como en esta otra película donde sale Tom Hardy, ¿cómo se llama? La de El desierto, ¿no? Y se me fue No, ay, se me fue el nombre de esta película. Es una película igual apocalíptica. La de los coches, ¿no? Que están en el desierto y Exacto, sí. Mad Max. Ya me acordé, Mad Max. Como en Mad Max, como en Rango, y listo, ¿no? Pero, obviamente, se supone que somos países civilizados y somos personas civilizadas. Por eso tenemos leyes que regulan la administración del agua, ¿no? Cómo nos vamos a repartir el agua entre los diferentes usuarios. Entonces, eso es un punto, las características inherentes que tiene el agua como recurso. Segundo,
el agua tiene diferentes usuarios. Evidentemente no todos son igual de importantes. Eso sí hay que decirlo. Hay prelación, se le llama, entre los distintos usuarios del agua. ¿Cuál es el usuario del agua más importante? La persona, los humanos, porque el agua es un derecho humano. Entonces el agua que, por ejemplo, llega a nuestras viviendas es el uso prioritario del agua. Claro. Luego viene la agricultura. Por supuesto, pues sí, también necesitamos el agua para producir alimentos. Claro. Y los alimentos van para las personas. Ajá. Y luego viene la industria. Luego viene la producción de energía. Ajá. Y así vamos en los diferentes usos. Hay usos de acuacultura, hay usos piscícolas, hay, en fin, diferentes usos, pero van en orden, ¿no? Y obviamente siempre hay, como todos vivimos en una cuenca, ¿sí? En este caso en la cuenca del Atoyac, todos dependemos de la misma fuente de agua, que es la cuenca, ¿sale? El hecho de que el Atoyac esté contaminado nos afecta a todos, Claro. nos importe o no, ¿sale? Y el hecho de que, por ejemplo, en el Valle de México el acuífero esté sobreexplotado, les afecta a todos los que viven allá, se den cuenta o no se den cuenta, ¿sale? Entonces, cuando empieza a haber esos eventos de escasez, entonces empieza a haber naturalmente digamos, una rivalidad entre usuarios, ¿sale? Que en el mejor de los casos se tiene que resolver con política, precisamente. Debe de haber negociación entre los usuarios. Evidentemente el Estado interviene mucho para llevar a cabo esas negociaciones. Hay actores muy relevantes dentro de las instituciones del Estado mexicano para llevar a cabo ese trabajo y que al final de cuentas todo el mundo tengamos agua. Por eso es un asunto político. Claro, me refiero, hasta te refieres a la parte etimológica de la palabra, no tanto a la parte... Sí. Ok. O sea, perfecto. se tiene que hacer, a ver, aquí hay dos componentes. Una es la política de politics, de la relación entre personas y actores de poder. Eso es una cosa. Y la otra es, se necesitan políticas en el sentido de policy, ¿sí? O sea, reglas del juego para ver cómo vamos a ordenar el tema del agua y cómo vamos a asegurarnos que todos estemos satisfechos al final. Órale, qué interesante. ¿Tú consideras que estamos viviendo ya una crisis del agua o estamos todavía a tiempo para regular esa parte? Esa pregunta me encanta porque, a ver, la crisis del agua es una crisis o es un fenómeno, se le llama de lenta evolución. Imagínate que tú echas una rana a una cacerola, ¿no? Que es el fenómeno o el problema de la rana hirviendo, ¿no? Tú le prendes a la estufa y el agua inicialmente está a temperatura ambiente, ¿no? Pero gradualmente va incrementando su temperatura. Nada más que la rana no lo percibe. La rana está primero a todo dar, ¿no? Dice, mira, estoy aquí a gusto, nadando y tal, ¿no? Empieza a subir la temperatura, pero como sube gradualmente, no se incomoda. Llega un momento en el que el agua ya está hirviendo y entonces quiere saltar para resolver su problema. Pero cuando quiere saltar, ya es demasiado tarde y entonces la rana muere. Si esta analogía nos la llevamos al tema del agua, es exactamente lo mismo. Es un fenómeno de lenta evolución. Claro. Esta crisis del agua que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Que no es una, digamos, crisis, por supuesto que se manifiesta de manera aguda. Lo vemos ahorita en el Atoyac, lo vimos en Monterrey hace 3 años con el evento de sequía que tuvieron. Claro. Se manifiesta de manera aguda, pero en realidad es una crisis base, vamos a decir así. Y cada cuenca, cada región tiene su crisis, ¿no? Entonces, para no evadir pues la pregunta, yo diría, sí, ya estamos en una crisis, pero es una crisis de lenta evolución, ¿sí me explico? Tiene sus manifestaciones agudas, como ya lo mencionamos, pero es una crisis de lenta evolución. Y evidentemente en la medida en que pase el tiempo, pues los espacios para actuar se van reduciendo. Claro. ¿Qué información o qué dato te ha llegado a ti que ha sido más impactante correspondiente a este tema? Mira, es muy tentador ponerle información y ponerle datos a un problema como este, pero más que los datos es ver a las personas desesperadas porque no llega el agua. Ver las imágenes en las noticias de personas peleándose por una cubeta de agua. Ver las noticias internacionales de India peleándose con China por el agua del río Brahmaputra. O de Donald Trump publicando en su red social de Truth Social que los mexicanos estamos obligados a pagarle el agua que le debemos a Estados Unidos.
Eso es creo que lo más impactante, porque datos hay incontables. El que te decía hace un rato a mí me impacta mucho. O sea, 2,000 millones de personas es la cuarta parte de la población mundial. Creo que hemos fracasado si no hemos garantizado que el 100% de la población tenga agua, acceso al agua de manera segura. Y hay otro problema, que es el problema del saneamiento. 4,000 millones de personas, estas cifras que estoy dando son de Naciones Unidas. 4,000 millones de personas no tienen acceso al saneamiento, que es la mitad de la población mundial. O sea, uno aquí entra a su baño y entonces hace sus necesidades y descarga y pues tan se olvidó del agua residual. 4,000 millones de personas en el mundo no pueden hacer lo mismo. Entonces, esos son los datos más importantes. Santo Dios. O sea, sí impacta, la neta, sí. Sí había escuchado, bueno, sí igual me entró de todo eso lo que mencionaste, y sí, como que considero que estamos como la rana, ¿no? Estamos a toda madre aquí esperando a que sea muy tarde para dar el salto, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer las personas comunes y corrientes como nosotros para que ese cambio se haga más rápido posible? O sea, que sea un buen cambio. Sí, hay varias acciones que podemos emprender las personas. Y no voy a caer en las típicas acciones que normalmente decimos de, mira, si te tardas 10 minutos en bañarte, ahora tardas de 5, o que recojas el agua de tu fregadero para después echarlo a la taza. No. Eso, si quieren, pueden y está en sus posibilidades de hacerlo, háganlo. Funciona, es muy útil. Claro, hay acciones que desde mi punto de vista tienen mucho más apalancamiento. Uno es estar informado sobre el tema. Porque también ahorita con la inteligencia artificial y con las redes sociales hay demasiada desinformación sobre el tema del agua. O sea, hay que tener cuidado, siempre hay que estar muy bien informados sobre qué es exactamente lo que está pasando y hacer un esfuerzo por entender cuál es exactamente el problema. Porque cuando hay un evento agudo como el de Monterrey, es muy tentador, por ejemplo, echarle la culpa a las cerveceras, más que producen un montón de cervezas los regios y por eso se nos está acabando el agua. No es que yo esté lavándole la cara a las cerveceras y no es que se les exima de la responsabilidad. Claro. Pero las causas de la crisis del agua no son únicas, son un conjunto, como ya vimos antes. Entonces hay que estar muy bien informados. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que exigir en 2 vías. Una, por supuesto, a nuestros políticos, ¿cierto? Claro. A nuestros diputados locales, federales, nuestros senadores, nuestros representantes, nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales y hasta la presidencia de la República. Hay que exigir estas acciones. Hay que exigirlas de manera, por supuesto, respetuosa, asertiva y propositiva. A mí no me gusta la grilla. Entonces, hay que hacerlo de manera propositiva. Eso es por un lado, es la parte del poder político. Y por otro lado, con las empresas. Pero ¿cómo le exiges a las empresas? No te vas a ir a plantar afuera de sus instalaciones y darles una tienda de campaña. Claro. Que es muy legítimo hacerlo y si lo hacen, yo conozco varios amigos, amistades, activistas que lo hacen, está muy bien. Pero yo lo que pienso es que por el lado del consumo también hay una acción importante. Claro. ¿Sí? Hoy en día está tomando cada vez más impulso el tema de revelar indicadores de sostenibilidad en la industria. Claro. Y las empresas que no lo hagan van a ser seriamente castigadas por los consumidores. Hoy en día tú te acercas a comprar cualquier producto y en la parte de atrás del empaque ya viene indicado cuáles son las acciones que está haciendo la empresa en favor de la sostenibilidad. Claro, también hay que evaluar críticamente esos esfuerzos, porque también hay mucho greenwashing, hay muchas empresas que mienten sobre lo que hacen, entonces hay que evaluar críticamente eso y por ese lado también exigirle a las empresas. Esas son las 2 vías que podemos comenzar a trabajar desde este momento. Qué interesante. O sea, y siento que sí tenemos mucho que hacer en adelante para poder, pues, librarnos de esta crisis que estamos viendo actualmente. Que sea por lo menos más lenta, porque siento que eso va a llegar, porque va a llegar, pero que sea un poco menos lenta. ¿Qué error crees que esté tomando la sociedad correspondiente a la parte de la sostenibilidad? ¿Qué error estamos cometiendo con respecto al tema de la sostenibilidad? El ser, a ver,
el error es no aplaudir los avances, ¿sí? La sostenibilidad es una meta, pero también es un proceso. Y algo que es muy importante entender es que la sostenibilidad no es binaria. No es soy sostenible o no. Hay una escala de grises en el medio. Claro. Y eso lo debemos entender con las empresas, con nuestros políticos y representantes e inclusive con nuestras propias acciones, ¿no? Hay personas que se sienten muy culpables cuando, yo dije que me iba a tardar 5 minutos y me tardé 6 bañándome. Hoy no recuperé el agua fría de la regadera, me siento terrible, ¿no? Hoy regué el pasto a las 12 del día y se evaporó toda el agua, ¿no? Entonces, tenemos que aplaudir nuestros esfuerzos, ¿sí? Claro. Cuando van en la dirección correcta. Todos tenemos una acción ambiental imperfecta, todas. Hay un libro por ahí que recomiendo a tu audiencia que se llama Climate Hypocrites. Que habla precisamente de eso, de cómo las personas que son muy vocales en el tema ambiental, pues no son 100% sostenibles en su estilo de vida. Y no es así porque no quieran, sino porque el sistema que hemos diseñado es insostenible. Tenemos que transformar el sistema, de eso no tengo duda, ¿sí? Pero en lo que logramos transformar el sistema, con el sistema que tenemos que aplaudir los pasos que estamos dando hacia la sostenibilidad. Y cuando no lo hacemos, creo que nos equivocamos. Sí, de hecho sí es muy cierto esto, porque siento que muchas veces hay muchos cambios que están tomando tanto las empresas como la parte igual política, que los dejamos pasar. Como chido, ¿no? Y igual ellos se dan cuenta de eso y como que lo hacen menos. ¿No consideras igual eso es importante? ¿Tú crees que estamos reaccionando de una forma asertiva a lo que el planeta está exigiendo actualmente? Porque siento que el planeta va a llegar a un tope en el que ya no va a aguantar y va a pasar lo que va a tener que pasar. No. O sea, la respuesta es que no lo estamos haciendo asertivamente. Y creo que es algo que nos hace falta mucho aprender. Hay un libro también que me gusta mucho, que es una colección, ¿sí? De ensayos de ecofeminismo. Y ese libro se llama All We Can Lose, todo lo que podríamos perder. Y una de las lecciones que yo extraigo de este libro, que me parece increíblemente interesante, es la relación que tenemos con nuestro planeta es profundamente violenta. Profundamente violenta. Hemos tenido un enfoque muy extractivista. Sí. Hemos devastado el planeta. Estamos produciendo la 6ª extinción global, ¿sí? Y eso es evidentemente una señal de que no somos asertivos con nuestro planeta, ¿sale? Sí. Entonces, tenemos que transitar hacia maneras o enfoques mucho más armónicos de relacionarnos con el planeta, ¿cierto? Costará trabajo, indudablemente. ¿Por qué? Porque el sistema está increíblemente mal por donde lo quieras ver. Pero tenemos que transformar ese sistema paso a paso. Y precisamente convertirnos en un mundo mucho más amable, mucho más empático y que no seamos extractivistas justamente. Qué impactante escucharte decirte no, porque siento que sí es algo que falsamente hemos ocultado como humanidad, porque sabemos que, o sea, la gente que no toma acción, está hasta la madre que le digan toma acción, y más no lo hace, y más te avienta sobre la calle, más se comporta como cualquier persona que no tiene ni mínimo interés por el planeta, ¿no? Sí, claro. Y siento que estamos como en una parte donde ya no podemos como echarnos para atrás. ¿Tú qué podrías como proponer o como accionar a la gente para que esto se pueda ir modificando? No tanto en el agua, sino en la parte general. Sí, mira, en los temas ambientales hay muchas personas muy cínicas. Sí. Y las hay en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el empresarial, en el ámbito internacional inclusive, y en el ámbito familiar. De eso no hay ninguna duda. Es complicadísimo lidiar con los cínicos, especialmente cuando los tienes en espacios de toma de decisiones tan relevantes. Sí. ¿Vale? ¿Cuál es la esperanza que yo tengo?
eventualmente todas esas personas pues, van a ir siendo naturalmente desplazadas por el avance del tiempo y el avance de las generaciones. La tarea que nosotros tenemos entonces como juventudes, por ejemplo, todavía tú y yo somos jóvenes, de acuerdo con la ley. Sí, claro. ¿Vale? Estamos a 1 o 2 años de dejar de serlo, pero mientras lo seamos vamos a seguir siendo vocales de este punto. Claro. Las juventudes tenemos que ser muy cuidadosas de no convertirnos en esos cínicos que había anteriormente, ¿cierto? Si tú crees que una acción pequeña no puede contribuir absolutamente nada, ya perdiste, ¿sí? Claro. Porque también luego viene el argumento que creo que es válido de decir, oye, yo en vez de bañarme en 10 minutos me baño en 5 minutos, pero de este otro lado está X industria contaminando no sé cuántos metros cúbicos de agua al año, ¿y qué estoy haciendo diferente? Ok, puedes ver o puedes decir que el volumen de agua no se compara Claro. con el de una industria. Pero este tipo de actos, más que ser actos, digamos, físicos, que por supuesto lo son porque el agua está ahí, también son actos políticos, son actos de pronunciamiento. Claro. ¿Sí? Todo lo que tú haces, cada pequeña acción que tú tomas, es político. No es únicamente tú viviendo dentro de tu círculo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo interconectado. Y eso es muy importante entenderlo. Wow. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues cambiar esa mentalidad de que, no, pues es que yo no voy a poder hacer la diferencia. No, oye, yo sí puedo hacer la diferencia, no solamente en el volumen, en los litros de agua, o en la cantidad de árboles que planto, o en la cantidad de composta que produzco, sino en lo que para mí significa proyectar hacia afuera y trabajar en esto. Justo, la parte de pegar con el ejemplo, ¿no? Pegar con el ejemplo, y siento que sí, yo estoy súper de acuerdo con eso, porque mucha gente, bueno, yo no considero como tanto como amistades, pero sí me han dicho como, pues, no afecta nada que yo aviente mi cigarro al piso. Es como, güey, claramente se afecta un chingo que avientes tu pinche basura en el piso, ¿no? Pero justo eso, esa mentalidad es complicado de cambiarlos. Exacto. Cierto que sí podemos como tomar acción y predicar con el ejemplo para que la gente diga, bueno, pues este güey, ponerlo de moda. La parte de eco-friendly, mi perrito, ponerlo de moda, porque siento que eso es importante. Actualmente ya está mucho en la parte de la moda hacer el eco-friendly, y siento que es una moda que a mí me encanta. Igual la parte de ya no tomar alcohol está padre, y es una moda que las nuevas generaciones están como moviendo, y eso, y sí tienes razón, o sea, siento que estamos en un punto generacional que podemos cambiar y ya no ser igual que antes. Así es. Y, insisto, es una moda, sí es cierto, lo podemos ver así, pero también cada acto, insisto, es un acto político. Claro. ¿Cuál ha sido el reto más complicado que has tenido en tu carrera? ¿En términos personales o en términos en qué? En ambos, profesional y personal. Mira, el reto más grande para mí fue salir del doctorado. O sea, no entrar. Entrar no fue fácil, pero tampoco fue tan complicado. Claro. Pero salir fue difícil. Salir fue difícil porque para mí, a ver, yo desde que tracé mi plan de vida en un momento dado, yo tenía claro que eventualmente quería llegar a un doctorado. Pero salir de un doctorado implica demostrar que eres capaz, obviamente, de conducir investigación independiente, pero sobre todo que eres capaz de producir conocimiento. Claro. Y esa parte es difícil. Entonces, yo durante literalmente años, los años que estuve en el doctorado, yo tenía pesadillas con el proyecto de investigación con el que estaba trabajando. No solamente por la sensibilidad del tema, o sea, en un momento dado a mí me tocó y tuve una pesadilla espantosa en que soñé que en mi tierra, en Santana Chautempan, nos llegaba el día cero y nos quedábamos sin agua. Y o sea, yo cierro los ojos y yo puedo caminar por las calles de Santana con el sol abrasador en el día cero, porque así lo soñé. Y yo dije, pues esto no tiene que pasar. Wow. No quiere decir que no haya gente en Santana que no tenga agua. Claro que sí, claro que la hay. Como dije hace rato, siempre la hay. Pero para mí fue muy impactante ver esa escena. Y eso es un poco el combustible que me ayudó precisamente a salir adelante del reto. Claro. Entonces, era un reto por ese lado. Y platicando con muchos colegas que trabajan en estas investigaciones o que son activistas o eso, coincidimos en que esa ecoansiedad es real. O sea, sí sucede. Hay que
actuar para que se cure la ecoansiedad, ¿no? Claro. ¿Cómo se soluciona la ecoansiedad? Pues actuando y haciendo lo que está en tus manos, como dije hace un rato, para que eso se solucione. Entonces, por esa parte fue desafiante. Pero la otra parte es la parte justamente intelectual, ¿no? La parte metodológica, la parte de los cálculos, la parte de, híjole, ¿cómo voy a presentar esto de tal manera que pues, esté yo convenciendo, en este caso al comité, de que esto es valioso, ¿no? Claro. Entrar a un doctorado es dudar todo el tiempo de si estás en lo correcto mientras intentas convencer a tu comité de que no estás equivocado. Eso es, o sea, si quieres resumirlo en una frase, eso es un doctorado. Wow. Y eso es un reto enorme. Claro. ¿No? Entonces, pues gracias a Dios, pues pude salir adelante y bueno, ese fue un reto interesante para mí. Y sí, es impactante, igual lo que te mencionaste, que de tu sueño, que es muy fuerte, ¿no? Revivir esa parte. Pues es que, vuelvo a insistir, son temas reales, ¿no? Mucho se nos acusa a veces a los académicos, de manera justa, a veces lo creo, que nuestras investigaciones están muy aisladas de lo que realmente pasa en el mundo o de lo que realmente pasa en la sociedad. Y creo que a veces es cierto, no siempre, pero a veces es cierto. Entonces, el hecho de que un investigador tenga esa sensibilidad, ¿sí? Que sepa que detrás de cada enunciado de su paper hay una persona que siente, hay una persona que está sufriendo. Claro. Eso hace que la investigación sea mucho más impactante, ¿sale? Y no que sea una investigación fría publicada en una revista y que no vuelva a ver la luz del día. Claro. ¿Qué significa para ti, Lalo, liderar desde la sostenibilidad? Liderar para la sostenibilidad son varios aspectos. La sostenibilidad, todo el mundo la promueve como un balance entre tres aspectos, el económico, el social y el ambiental. Pero no es un balance, porque lo económico no está aislado de lo social y lo social no está aislado de lo ambiental. Es imposible que sea un balance. ¿Por qué? Porque todo ocurre dentro de la misma esfera. Claro. A mí me gusta más pensar en un modelo conceptual de la sostenibilidad en donde la dimensión económica está embebida dentro de la dimensión social y la dimensión social a su vez está embebida dentro de la dimensión ambiental. Claro. Entonces, liderar desde la sostenibilidad, ¿qué es lo que significa? Ser muy conscientes en primer lugar de que los límites biofísicos, los límites de la Tierra, son los que deben de gobernar cómo nos comportamos en el mundo. Eso es lo primero. A nosotros nos encantaría hacer muchas cosas, pero que son insostenibles desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos naturales para hacerlos, ¿sí? ¿Por qué no podemos convertir el plástico en petróleo de regreso? Petróleo en plástico sí lo podemos hacer, pero ¿por qué no convertir plástico en petróleo? Bueno, porque es un proceso irreversible desde el punto de vista termodinámico y por eso no nos podemos ir en el sentido contrario. Eso es un límite biofísico, muy claramente, ¿cierto? La cantidad de agua que tenemos en el mundo es la misma que ha habido toda la vida. A veces se espantan mis estudiantes cuando yo les digo, sí, miren, el agua que yo me estoy tomando ahorita estuvo en la vejiga de un T-Rex y el agua que tú tienes corrió por las venas de tu artista favorito en algún momento. ¿Por qué? Porque todo el agua que ha habido es el agua que va a haber. Eso es un límite biofísico. Entonces debemos entender que eso es lo que debe de regular nuestro comportamiento, claro, en primer lugar. En segundo lugar, en la dimensión social, entender que lo más importante es que todos estemos bien y que la sociedad, la comunidad en su conjunto esté bien, ¿sí? Que estén satisfechas sus necesidades más importantes desde el punto de vista de dignidad humana, los derechos humanos, todos ellos. Claro. Y al final, entonces, tenemos la dimensión económica, ¿sí? Obviamente están interconectadas, ¿sale? Evidentemente hay problemas en la sociedad que se resuelven con soluciones de mercado. Hay otros problemas en la sociedad que se solucionan con políticas públicas, ¿cierto? Hay otros que se resuelven con una combinación de las dos, como sea, pero el punto es que tiene que ser en ese orden. Claro. Entonces, liderar para la sostenibilidad o liderar con un enfoque sostenible es estar consciente de este orden de las cosas y entonces así compartirlo con las personas con las que interactuamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Claro. De eso se trata. Wow, sí, nunca había visto como, no había pensado como en esa parte de, en vez de que verlo como un equilibrio, verlo como un todo.
Porque eso es importante, verlo como un todo, en vez de verlo como un de aquí para allá, no, verlo como un todo, Exacto. porque es un todo. Es que mira, por ejemplo, aquí, en donde estamos ahorita, estamos en la cuenca del río Atoyac. Sí. O sea, aunque yo no vea el río por ningún lado, aquí estamos en la cuenca del río Atoyac. Y eso mucha gente no lo sabe. Muchos no estamos conscientes de eso. Claro. Cuando yo me mueva para Tlaxcala, voy a estar todavía en la cuenca del río Atoyac, pero más específicamente en la subcuenca del río Zaguapan. Y tenemos que estar muy conscientes de ello. Ajá. Y la subcuenca no es nada más el río, son ecosistemas, son especies animales, vegetales, es biodiversidad. Y todo eso interactúa para precisamente que nosotros estemos bien dentro de ese ecosistema. Ah, qué fuerte. Está muy interesante eso. Ya sé. Fundaste REC. ¿Puedes mencionar primero qué es REC, qué es tu empresa, para que la gente tenga un contexto general? Con todo gusto y te agradezco. REC es la Red Estratégica de Capacitación y Consultoría. Es una empresa privada que fundamos Pau, mi novia y yo hace un año, un poquito más de un año. Nuestro aniversario fue el 16 de abril. Y precisamente fundamos esta empresa pensando en que el objetivo debe de ser justamente la sostenibilidad, pero para poder llegar a la sostenibilidad se necesita desaprender muchas cosas. Claro. Aprender también, pero desaprender muchas cosas también. Entonces, desaprender y aprender son las actividades principales de REC. ¿Sí? Eso en términos abstractos, vamos a decirlo así, en términos de nuestra filosofía corporativa. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Pues evidentemente mediante capacitación, principalmente en la dimensión ambiental, en la dimensión social y en la dimensión económica, precisamente para ayudar a las organizaciones a que alcancen sus objetivos de sostenibilidad. Eso es lo que hacemos justamente. Y también por el lado de consultoría, también que lo hagamos de esa manera. ¿Cómo comienza una empresa de querer invertir en la parte de, sostenible sin que pierda tanto riesgo? Porque siento que las empresas grandes o medianas igual, como le tienen miedo a la parte de sostenibilidad porque piensan que van a perder. ¿Cómo comienza una empresa que haga lo correcto? Me encanta esa pregunta. Nos tenemos que regresar a este comentario que yo hacía en que debemos ser justos con nosotros mismos y con nuestras empresas, ¿sí? En el sentido del alcance que podemos tener, ¿cierto? Considera el ejemplo de una persona que abre una tiendita en un fraccionamiento. Imagínate que alguien llega y le dice, oiga, usted, y se promueve, ¿no? Como una tienda sostenible, ¿no? Llega y le llega a cualquier cliente que sea bastante crítico del tema ambiental y le va a decir, oye, ¿y tú por qué no tienes paneles solares aquí en tu tienda? Pues si dices que eres sostenible, pues debes tener paneles solares, ¿no? Sí, pero espéreme tantito, ¿no? Ahorita no tengo 2 millones de pesos para poner mis paneles, ¿no? Pues yo estoy consumiendo electricidad de la red todavía. Claro. ¿No? Oiga, usted dice que es sostenible, pero no tiene un sistema de captación de agua de lluvia en su tienda. Y yo veo que tiene usted hasta una fuga aquí en la entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos o cómo cerramos la brecha entre intención y acción? Ese es el trabajo que nosotros justamente hacemos, ¿no? Y te pongo el ejemplo de la tiendita porque es un ejemplo con el que nos podemos identificar fácilmente, ¿no? Pero piensa en otro caso, ¿no? Una empresa textil en Santa Ana, por ejemplo, ¿no? Que es un taller familiar, donde hay costureras, donde hay cierto personal que está involucrado. Ellos quieren obtener una etiqueta que evidencie que su producto es sostenible, pero necesitan ir hacia atrás en el origen de sus materiales, ¿no? Claro. Oye, materiales sintéticos son menos sostenibles que materiales orgánicos, pero los materiales orgánicos son más caros. El precio de mi producto podría subir. En fin, o sea, ¿cómo hacemos ese balance para que verdaderamente puedas alinear tu filosofía corporativa, tu misión y tu visión con ese enfoque de sostenibilidad que tú tienes? Es un camino que nunca se termina y todo mundo hoy en día se está preguntando cómo hacerlo. Los bancos lo están haciendo, las uniones de crédito lo están haciendo, indudablemente la industria del petróleo lo está haciendo, la industria química lo está haciendo, todos los sectores están trabajando preguntándose justo eso. ¿Cómo vamos a convertir estas actividades en actividades que sean mucho más sostenibles? ¿Cómo hacerlo entonces? Regreso a la pregunta, siendo justos.
con lo que les podemos exigir a las empresas Claro. que puedan implementar en el corto plazo, ¿cierto? Y tener claridad sobre que la sostenibilidad, como ya dijimos, no es un aspecto únicamente ambiental, son aspectos sociales y son aspectos económicos. Tú podrás tener paneles solares, sistema de captación de agua de lluvia, filtros de agua de carbón activado y tal en tu instalación, y puedes tener unos uniformes impecables que tienen una huella hídrica de 0, una huella de carbono de 0, pero tratas mal a los trabajadores. Eso tampoco es sostenible. Claro. ¿Me explico? Porque es una parte social. O tienes todo esto que dijimos, sí tratas bien a los trabajadores, a los colaboradores, pero no es rentable este negocio. Pues eso tampoco es sostenible. ¿Sí me explico? Claro. Entonces la sostenibilidad debe de estar embebida en las 3 esferas que ya comentamos. Y pienso que igual es cambio de mentalidad hacia la parte de los CEOs de las empresas, ¿no? ¿Te ha tocado tratar con una persona que se cierra a las oportunidades, a las posibilidades que tiene esta parte sostenible? Sin duda. ¿Y qué has hecho en ese aspecto? Mira, es un trabajo de es mucha labor de convencimiento y es mucho demostrarle a los empresarios que hoy en día las empresas más competitivas son las sostenibles. Claro. ¿Por qué? Tú podrías pensar, bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Oye, pero los materiales que tienen ciertas etiquetas son más caros. Obviamente, el tener toda la gobernanza en forma, tener tu consejo consultivo y tal, tiene mayores costos. Obviamente, el tener condiciones mínimas de bienestar para los trabajadores tiene costos. Entonces, pues, ¿cómo se va a volver rentable la sostenibilidad? Esa es la duda más frecuente. Sí, pero aquí el tema es que hay 2 actores que son muy importantes y que van a condicionar el comportamiento de las empresas hacia el futuro. El primero, evidentemente, es el consumidor. Claro. ¿Sí? O sea, hoy en día tú, cuando adquieres un producto, y sobre todo en nuestra generación, observamos el empaque. Y analizamos si de por sí, por ejemplo, con el tema de nutrición ya vemos mucho el tema de los carbohidratos, las proteínas y tal, las grasas. Con el tema ambiental también lo estamos haciendo. Muchas personas buscan, oye, quiero que, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? Que no sean productos que se prueben en animales, Claro. que tengan una cierta etiqueta que me demuestre que no es así. Productos de otro tipo que te digan que el empaque es en al menos un cierto porcentaje reciclado, ¿no? Es decir, cada vez tienen mucho más appeal, mucho más atractivo esos productos en el mercado. Y en la medida, vuelvo a insistir, en que las juventudes vayan desplazando y se conviertan en los verdaderos poderosos del consumidor, en la medida en que los ingresos crecen, pues van a cambiar el comportamiento de las empresas. Claro. Esa es una, pero no es la única, porque viene la otra que es también importante, el sector financiero. El sector financiero desde hace varios años, pero en México particularmente desde 2022-2023, viene regulando mucho más fuertemente el tema financiero, justamente. Es decir, los bancos y las instituciones financieras en general, particularmente los bancos, las aseguradoras y las afores, ya tienen un marco regulatorio para asegurarse de que sus actividades estén alineadas con la sostenibilidad. Eso ya existe, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, poniendo a un lado un ratito las aseguradoras y las afores, si nos vamos al tema de los bancos, imagínate que un banco X comercial recibe a 2 empresas diferentes, empresa A y empresa B. Las 2 tienen la misma necesidad. Oye, necesito un crédito porque quiero hacer X actividades en mi negocio y necesito 2 millones de pesos. Ok, ¿usted qué necesita? Lo mismo, tengo estas necesidades, 2 millones de pesos. Ok, perfecto. ¿Cuál va a ser el criterio de desempate, vamos a decir así? Obviamente, puede ser que a los 2 les den el crédito. Pero, si una empresa, la empresa A, demuestran que sus actividades están alineadas con la sostenibilidad, le van a ofrecer una tasa más baja. Ok. Y a la empresa B, que no tiene evidencia de que sus actividades son sostenibles, le van a ofrecer una tasa más alta. Inclusive a le pueden ofrecer un monto de crédito más alto. Y a no. ¿Por qué? Porque poco a poco lo que está buscando corregir la regulación en el sector financiero son las distorsiones en el mercado que llevan a actividades que sean muy contaminantes.
Órale, eso no sabía. Qué Ujú. interesante. Igual es bueno saberlo, porque igual, justo para hablar con las empresas, decirles, mira, te conviene porque te conviene para su futuro. Muy bien, qué chido. Me gustaría saber, Lalo, ¿quién te inspira a ti Ujú. en el momento de caos que tú tengas? ¿En el momento de qué? De caos que tú tengas. O sea, ¿qué te inspira a ti? ¿A mí qué me inspira? Ujú, Pues mira, a mí me inspira Dios, ujú, ¿sí? Porque yo soy una persona católica y yo creo que al final de cuentas Dios actúa de todas maneras. Y me gusta mucho la definición, aunque en su momento fue bastante controvertida, la definición de Baruch Spinoza, de Dios, donde Spinoza te dice que Dios literalmente está en todos lados, ujú, ¿sí? O sea, tú puedes ver a Dios en los ojos de tu familia, puedes ver a Dios en la naturaleza, ahí está, ujú. puedes verlo en los misterios del universo. Y eso a mí me parece increíblemente inspirador, o sea, es la fuente total de inspiración. Y en segundo lugar, pues obviamente Jesucristo, que fue hombre y fue Dios al mismo Ujú. tiempo, y que vino precisamente a poner orden y a llevarnos por un camino distinto, esa es una segunda fuente de inspiración. Ujú, Obviamente, mi familia es la tercera fuente de inspiración, empezando por Pau. ujú. ¿Por qué? Porque hablábamos hace un ratito que necesitamos que el mundo sea más amable. Necesitamos relacionarnos de manera más asertiva con el mundo y con las personas. Claro. Y la persona que todo el tiempo me inspira a hacer eso es Paula Torres. Ujú, Entonces, ahí la dejo. Y en cuarto lugar, forma parte también de mi familia, pues mis papás y mi hermana, evidentemente, ¿no? Es claro. la fuente de inspiración. ¿Por qué? Porque pues yo los amo profundamente y porque además, aunque tengamos puntos de vista distintos, ¿cierto? Yo estoy convencido de que se necesita un poquito tener ese soporte también para que tú puedas creer en ti mismo Ujú, y ellos a mí me han hecho creer en mí mismo, ¿no? Tengo incontables amigos también, incontables líderes que quizá no conozco personalmente, que también me inspiran, que también me motivan. Entre las amistades, mira, puedo mencionar públicamente a Alfonso Pérez. ujú. Lo conoces, también estudió en el Morelos. Sí. Él es profesor, pero es un profesor fuera de serie. ¿Sí? Él ha promovido mucho el tema de la educación en la ciencia, la Ujú. tecnología, la ingeniería, las matemáticas, la robótica, que Órale. es un tema que tenemos ahorita bastante pendiente. Ujú, Esa es una. Este, Cristian Castilla, ujú, que es un músico excepcional también y que también se dedica a la parte terapéutica con las personas para ayudarles a través de la música a resolver ciertos problemas que tengan, ¿no? ujú, Además de que pues el arte a mí me parece una forma de expresión, yo no lo domino evidentemente, pero que a mí me encanta, ujú. ¿sale? Entonces, esa es otros dos amigos que puedo mencionar. Hay un tercero que es Miguel Ángel Salomón, que es mi colega del doctorado, mi mejor amigo del doctorado, que él siempre fue mi partner in crime, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora estamos trabajando de hecho en varios proyectos juntos, pero cualquier cosa que surgía por su parte o por la mía, pues siempre colaborábamos, ¿no? Claro. Y siempre tenemos este espíritu, pero él tiene una nobleza muy destacable también. Y eso pues a mí me inspira profundamente también. Qué bonito. Muy Ujú, bien, Lalo. Gracias. Última pregunta para ya cerrar este podcast. Me gustaría ujú. preguntarte, si pudieras resumir tu impulso creativo en una sola frase como si fuera un mantra, ¿cuál sería? Buscar incesantemente el porqué de las cosas, Ujú. el sentido de las cosas, encontrarte con la respuesta, pero volvértelo a preguntar constantemente. Órale. Y estar en esa iteración todo el tiempo. Ujú. Muy bien, Lalo. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras cerrar este episodio? No, pues nada más agradecerte, mi querido Mau, por la amable invitación a este espacio. A mí me encanta compartir este tipo de ideas y te agradezco mucho que hayas No, hombre, a ofrecido ti. este espacio para A poderlo ti, a ti. hacer y pues te deseo muchas felicidades por tu podcast y mucho éxito para las próximas ediciones que tengas. Excelente, amigo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Excelente.